Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefanía Veloz, soy chicana, vivo en la Ciudad de México, pero soy de la vida fronteriza de Tijuana y estoy muy contenta por estar aquí con mi compañera. Hola Estefanía, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, es un gusto estar con ustedes. Yo soy salvadoreña, estoy viviendo actualmente en el exilio en Panamá, pero bueno, aquí estamos para conversar sobre estos temas tan importantes y bueno, el rol de las mujeres dentro de las redes sociales y la ciberviolencia o el acoso que sufrimos las mujeres en este medio. Justo nuestra presencia y la razón por la que decidimos hacer esto fue esa, ¿no? Y como hay muchos medios que no son medios hegemónicos, pero están en YouTube, que están en otras plataformas, donde hay solamente hombres y donde tienen la libertad de hablar de las mujeres. Así que pues creo que por eso decidimos hacer esto. Bueno, y justamente, aunque no sean medios hegemónicos, los controlan los poderes fácticos y que creo que eso es sumamente importante de abordar esos temas porque al final la ciberviolencia está ahí y es para todas y todos, pero creo que las mujeres sufrimos, no creo, estoy segura de que las mujeres sufrimos la parte más dura de la violencia que se da en todo el tema de las redes sociales y bueno, todo el ámbito del ciberespacio. Sí, y luego como que no somos tan tomadas en cuenta si estamos en estas plataformas, porque no son medios. Y yo platicaba con algunas compañeras que dicen, bueno, vamos a exigir que exista una regulación en la participación de las mujeres en el cine, y en la participación de las mujeres en los medios, y en la participación de las mujeres en los medios públicos. Pero luego está toda esta gama que no está regulada. Pero yo quería pues empezar a platicar contigo en ese espacio con la gente que nos está viendo también. Tú fuiste un poquito más allá, ¿no? Tú pusiste una denuncia de alguien, bueno, para alguien, que habló muy mal de ti, video que me di el tiempo de ver, y no mal como de que, ay, dijo que Daniela esto. Utilizó lo que siempre utilizan los hombres que no pueden debatir, es pues hablar mal, expresarse mal del cuerpo de las mujeres, sexualizarlas, denigrarlas, y él lo hizo en una plataforma tan importante como es YouTube y en su canal, ¿no? En El Salvador, para contextualizar. Sí, bueno, lo que pasa es que en El Salvador estamos viviendo una situación complicadísima en donde las mujeres que estamos dentro de la oposición a, bueno, a todo este régimen dictatorial que se está configurando en El Salvador, estamos sufriendo una violencia sistemática, es decir, en El Salvador se está utilizando la ciberviolencia como una herramienta para frenar nuestra participación política y eso viene desde el Estado, viene impulsado desde el oficialismo para tratar de frenarnos. Entonces, eso es lo complicado. A mí me ocurrió, sufrí una situación de acoso, amenazaron con violarme, con matarme, y eso fue durante un periodo de tiempo de, bueno, de 2 días, donde el tipo constantemente me estaba atacando a mí, a otras compañeras. Es sumamente complicado y bueno, realmente yo denuncié en el momento que sucedieron los hechos, pero las autoridades guardaron silencio, las autoridades no hicieron absolutamente nada. Fue justamente por la presión social que se logró detener al sujeto. En la actualidad estamos llevando un proceso penal en su contra, esperamos que exista una condena y esa condena es importante para nosotros porque genera un precedente justamente en lo que vos comentabas, en el ámbito de las redes sociales que no tiene una regulación específica. En El Salvador, por ejemplo, tenemos regulado los delitos en el tema cibernético, pero no tenemos una especie de protección para las mujeres en ese ámbito. Y yo creo que estos precedentes son sumamente importantes para pues poder ir avanzando en materia de la regulación sobre la protección de los derechos de las mujeres en este ámbito. ¿No? Y además, lo amplio que es, porque yo me pregunto si alguien que opina, o sea, digamos un influencer, ¿no? Que opina sobre política salvadoreña, se va a vivir a Australia y entonces parece que lo que diga no va a estar sujeto a nada porque no vive ahí y empieza a ser un tema mucho más complejo, que se va poniendo mucho más complejo, pero que vale la pena profundizar por las implicaciones que tiene. En México estamos teniendo una discusión que puede parecer muy superficial, pero que ha rebasado ya
al instituto electoral porque no sabe cómo manejar los influencers, porque no entiende que los influencers también son una manera de hacer marketing, que son como compañías publicitarias y tendrían que ser tratadas como compañías publicitarias que no tienen ni las mismas regulaciones ni las mismas responsabilidades. Ahora, eso dentro del ámbito electoral político, pero luego está el ámbito personal y me pregunto cómo funciona, y yo lo he vivido y tú también, esto de que alguien con la mano en la cintura que tiene 3 millones de seguidores en todas las plataformas pueda empezar a insultarte y al mismo tiempo invitar a la gente de su alrededor a insultarte también. Y entonces te estás echando encima de mínimo 1,5 millones de personas que te van a agredir, que te van a amenazar y que además no tienen el control de que a una persona lo único que necesitaba era un mensaje incendiario por parte de un influencer al que le cree todo para ir a agredirte físicamente. Y esa tiene que ser una responsabilidad, tener una plataforma en la que le llegas a más de 3 millones de personas o más de 1 millón de personas, incluso, a ver, estamos hablando de millones, pero hablemos de 500,000 personas, conlleva una responsabilidad. Y quienes sufrimos la falta de regulación de esto y la falta de conversación pública de eso somos siempre las mujeres, porque siempre somos las más amedrentadas y siempre somos sujetas de burlas, de amenazas, incluso chistes recurrentes en este grupo de influencers en el que ni siquiera participamos, ¿no? Yo lo veo mucho, yo no me dedico ni siquiera a la comedia y no me dedico a hacer contenido, bueno, hasta ahora, pero nada de esto y entonces de pronto me di cuenta, a ver, ¿por qué si yo estoy hablando de política, soy la única persona a la que deciden atacar estos grandes influencers y pueden hablar de mil cosas, ¿no? Y claro, esa es la idea, que tú no estás ahí, entonces tampoco tienes una plataforma para responderles. Y ya se vuelve la realidad que ellos construyen. Y vale la pena hablar de esto porque nos cuestionamos muy poco el poder que tienen. Y yo iba a poner sobre la mesa el caso, que no sé si tú te enteraste, pero hay un influencer que se llama Just Stop. ¿Sí la ubicas o no? No, no lo ubico. Tiene como, ay, no sé, 1 millón de seguidores en YouTube, no sé, pero 1 millón por ahí y decidió subir un video de una violación de una menor de edad y ofenderla y decirle tantas cosas. Y ahí ya es como otra conversación, porque entonces estás contenido íntimo sin autorización, pornografía infantil. Se cometen una cantidad de delitos. Bueno, de hecho, yo se estaba buscando a vos en TikTok y veo que no tenés ni un solo video, pero pones tu nombre en TikTok y ahí aparecen una cantidad de videos donde te atacan, donde te agreden. ¿Y quién dice? ¿Quién dice algo? ¿Quién regula eso? Bueno, y al final aquí es quien tiene más seguidores, es la realidad que se impone o el sentido común que se disputa y pareciera que entre más violentos sos, o, por ejemplo, en el caso de este sujeto que a mí me agredió, eh, hace dinero a costilla de o a costa de nuestros cuerpos, de exponernos a nosotras y de decir cosas feas de nosotras, y con eso es que ganan dinero, y eso me parece que es algo sumamente lamentable que sin duda necesita una regulación en este tema. No, y además hay un tema que también es importante. Luego, en el caso de Salvador, evidentemente es pues esta postura oficialista que es muy evidente, el, que este youtuber digo, tiene una camisa con la cara del presidente, ¿no? Y hay una postura oficialista por ahí de atacar a quienes critican y cuestionan. Pero luego en México es un poco al revés, porque como que desde el que llegó la cuarta transformación, pues siendo oposición tantos años, los medios siguen siendo los mismos y se siguen oponiendo a hablar de la postura de la cuarta transformación o incluso poner sobre la mesa esas opiniones. Y luego parece que los mismos dueños de los medios de comunicación han ido cooptando y comprando youtubers para meter temas en la agenda que luego se venden en campañas electorales para hablar bien de alguien o para hablar mal de alguien. Y esos son los que si no me gusta tu postura política, sobre todo si eres de izquierda, sobre todo si hablas de aborto, sobre todo si eres feminista, porque ahorita hay que entrar a esa parte, son utilizados para eso, y para atacarte y para desprestigiarte. Aunque no estén del lado oficialista, en este caso es esa, o sea, va por ahí, ¿no?
pero es justamente lo que estábamos hablando, que son los poderes fácticos al final, el poder económico quien termina teniendo control de estos espacios que a pesar de que aparentemente son alternativos, pero que siempre sigue teniendo un dominio por parte del poder económico. Si no tienes dinero, pues difícilmente de manera muy orgánica vas y si además no te metes en este tema de violencia, principalmente donde las mujeres somos las más agredidas, pareciera ser que es muy difícil romper ese cerco mediático que sigue existiendo también en las redes sociales. No, y que creo que luego cuando hablamos de temas en los que muchos influencers, youtubers, lo que sea, no han dicho su postura, pero sabiendo que se comportan como personas de derecha, entendemos que están en contra de, por ejemplo, el tema del aborto y del tema del feminismo y sobre todo hablar de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Nos hace un target más evidente, ¿no? También. Entonces tú dices, claro, porque este youtuber que no sé cuál es su postura, porque se hacen los que no tienen postura, me ataca cuando hablo de aborto. ¿Y por qué me dice maldita feminazi? ¿Y por qué? O sea, también que nosotros decidamos hablar de eso nos vuelve mucho más vulnerables. Por eso este Sin espacio se llama Las Feministas. Sin duda, y es lo mismo que pasa cuando te metes en el tema político, es lo mismo que te pasa cuando te metes al tema feminista, es doblemente difícil o triplemente difícil, porque bueno, decíamos, en El Salvador, por ejemplo, las mujeres, si se meten a política, no te van a atacar con argumentos, realmente lo que hacen es atacar tu sexualidad, decir que cómo te vestís. Por ejemplo, yo saqué una fotografía con una cerveza o con un cigarro y era lo que me sacaban en campaña. O sea, ¿qué Claro. tiene que ver lo que yo haga en mi vida privada y por qué tiene que exponerse y por qué tiene que ser ese un ataque para frenar o decir o desacreditar a alguien y decirle, vos no puedes participar en política porque fumas? ¿Pero qué pasa? O sea, Y que a los hombres cuando les han preguntado, a ver, nosotros tuvimos aquí una, bueno, en México, un personaje que se llama Karsten, que era así, todo el mundo decía, ese güey es un genio de la economía, no sabe, es el que sabe más sobre economía. Sacó un calendario vestido de Santa Claus, fumando y tomando, y no pasó absolutamente nada. Yo hubiera querido, y la gente bueno, lo aplaudía, supongo. la gente lo aplaudía, no, sí, un crack, lo que sea. La secretaria de Economía, mujer, no salió con una camisa que no les gustó, con un botón desabrochado porque ya se la habían tragado viva, porque cómo se atreve a ponerse eso, qué le pasa, por qué usa esa ropa. Es una locura y una disparidad. Y luego yo quería hablar de otra cosa. Tú y yo tenemos muchas cosas en común, estoy segura, lo sé por Google, porque, bueno, porque te he visto y sobre todo hay algo que pasa. Cuando quieren desestimarnos a las mujeres que participamos en política, inventan lo que parece ser que acaba con las carreras de las mujeres, pero a los hombres los vuelve millonarios y les da hasta anuncios en televisión, como el caso de Sage, que son los packs, ¿no? Las nudes, las fotos privadas. Ni tú ni yo tenemos eso. Pero si tú pones tu nombre en Google, te sale pack, a ver si sale, ¿no? Y luego te pueden inventar lo que a mí me pasó, que son fotos de una actriz porno con mi cara, en algunas y en otras simplemente nos parecemos porque las dos somos lentes y somos blancas. Punto. Y así hay uno que tiene 500,000 compartidas, ¿no? Se sabe que no somos nosotros, pero el simple hecho de humillarnos con eso, de parte de personas que también están en política, se vuelve una práctica mundial. O no sé si te ha pasado, pero dicen, bueno, es que Estefanía está donde está porque se metió con fulanito o sutanito y entonces por eso es que está ahí. O sea, tu capacidad, nunca dicen cuál es tu currículum, por ejemplo, en qué has participado, cuáles han sido los espacios donde has tenido mayor presencia, nada de eso. Todo eso es invisibilizado para las mujeres y lo que sacan es, bueno, te inventan que te metiste con quien sea y que por eso estás en los espacios. Y a los hombres, bueno, incluso si dicen estuvo con tal mujer, eso como que le eleva
el estatus o es una persona respetable. También nosotros en El Salvador tuvimos un candidato a alcalde que hizo toda su campaña, se iba para los mercados y tomaba cerveza comiendo cócteles y eso, era el gran cool y todo chivo. No, pasa, realmente a las mujeres se nos pone en una situación de vulnerabilidad porque no somos vulnerables. La sociedad nos ha puesto en esa situación complicada y que sin duda por eso necesitamos regulaciones más fuertes para que garanticen que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Oye, ¿y cómo se llama? Todavía incluso el candidato. Sí, nombre. Se llama Neto Mason. Ok, va. Era el candidato al alcalde. Sí, bueno, era el alcalde en aquel momento. Pero bueno, es lamentable esta situación. Y sin duda, a veces cuando tenemos también leyes nosotros tenemos la ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres, incluso es difícil, a pesar de que tenemos esa regulación, que las autoridades la apliquen. Es otra cosa también. El acceso a la Nosotros justicia. tenemos esa ley. Y también les pasa, el acceso a la justicia supongo que también será complicado, ¿no? A ver, yo desconozco lo que pasa en El Salvador. Lo que sí sé es que no podría, y aunque México tiene 11 mujeres asesinadas al día, creo que ha habido mucho más rezago político para las mujeres en El Salvador y sería muy absurdo de mi parte comparar la situación política, por lo menos de feminismo institucional o institucional que viven las mujeres que participan en política. Lo que sí creo que es estandarizado entre El Salvador y Guatemala y muchos otros países, exceptuando Chile, que creo que tiene una participación distinta política de las mujeres, Argentina también, porque además ya tuvo presidenta, igual que Chile, es la manera en la que se nos desestima cuando hacemos política y las pocas herramientas jurídicas que hay para defendernos de eso. Aquí tenemos lo de violencia política de género. Está bueno, ya tiene prisión preventiva, porque bueno, todo es punitivismo, pero no ha funcionado porque se nos escapa todavía cómo regulamos este tipo de cosas. Y creo que eso es a través de la mayor participación política de las mujeres, que no sea la mitad, que tenga que ser más de la mitad, que sea obligatorio que estemos en absolutamente todos los espacios para que tenga un poco más de coste político expresarte mal de quien puede ser tu jefa en espacios, ¿no? O de que haya más mujeres en una oficina y entonces ya seas tú el que se ve mal por expresarte de cierta forma. Tiene que ser como más dentro de lo común, pero yo te iba a preguntar también en ese sentido, que en esto de no debatir propuestas y de no hablar de nuestros currículums y de decir que si nos acostamos con alguien para estar en los lugares en los que estamos, yo lo he platicado con compañeras y también hay una molestia que creo que vale la pena poner sobre la mesa, donde dicen, y yo he tenido compañeras que dicen, yo he sufrido más violencia por parte de mujeres. Y han sido las mujeres quienes más me han impedido y me han violentado. Yo tengo una respuesta para eso, pero quisiera saber tú qué opinas de eso. Yo creo que el mismo sistema a veces y la falta de educación, la falta de sensibilización sobre estos temas de nosotras. Nosotras necesitamos tener espacios donde se discutan esto, donde se discuta realmente esto. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador decíamos, necesitamos mujeres que lleguen a los espacios, pero mujeres feministas, porque si vos no tenés a veces ese enfoque, también es complicado. Yo creo que la participación de la mujer, sin duda, y no podemos desacreditar a las mujeres que no son feministas para que lleguen a cualquier espacio, todas tenemos derecho de llegar a cualquier espacio, pero sin duda necesitamos ese enfoque, porque si no lo tenemos, entonces estamos reproduciendo cuestiones del mismo sistema y es difícil. Y en eso tiene que ver mucho el tema educativo, que creo que es importante que se retome y que en El Salvador se ha frenado mucho esa situación. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo denuncié, denuncié el tema de violencia ante la policía, ante la Fiscalía, ante la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, que se supone que hay un nivel de sensibilización mucho más grande, pero nadie hizo absolutamente nada hasta que yo llegué a la unidad especializada el siguiente día que habían ocurrido los hechos para ampliar mi denuncia en una sede fiscal. Hasta en ese momento como que la fiscal que me atendió y que a pesar de que ya había habido como un, un descontento social, que también eso influyó mucho, pero no es lo mismo que vos converses con
con una fiscal que no estaba sensibilizada que con una fiscal de la unidad de género que ya tenía un nivel de sensibilización mucho más grande. Creo que esos temas también es importante que nosotros los entendamos, porque a veces sí, ese tipo de cosas se reproducen. No, y el entramado judicial que está hecho para respaldar a las otras personas, a los violentadores, nos hace mucho más difícil denunciar, eh, eh, hablar de cómo también flaquea el sistema judicial, porque entonces ya te echas encima al sistema judicial, lo que se vuelve más complicado. Luego pienso que en este sentido es verdad que nos han dado tan pocos espacios para disputar que terminamos pensando que la competencia es la compañera y no disputar más espacios para que no tengamos que pelearnos un espacio así chiquitito, sino que tengamos muchos espacios para todas. Y eso en política, que también es un ambiente, y hay que decirlo, hipermasculino, y no solo masculino por la participación de los hombres, sino porque todo el entorno de poder es muy masculino, y participar ahí ya te mete dentro de un esquema muy violento, y en un ritmo en el que las mujeres, no es que no estemos acostumbradas, pero que si hacemos política como mujeres, también hacemos política femenina, que eso implica con entendimiento, que eso implica con diálogo, que eso implica sin violencia, o que tendría que implicar, pero luego nos metemos tanto en ese esquema que nos empezamos a comportar como el poder, y el poder es masculino, y empezamos a reproducir conductas masculinas entre nosotros al final. Y eso, cuando llegamos, no solamente del lado de política, cuando estamos frente a alguien que está en el poder judicial, como tú bien decías, puede ser una mujer no aliada, porque también puede ser una mujer que esté muy masculinizada en sus maneras de reproducir el poder, ¿no? O de ejercer el poder. Entonces también eso nos hace enemigas de nosotras mismas. Y por eso es que hablar de feminismo es tan importante, y estar participando en espacios donde se diga, somos todas estas cosas, pero antes de ser todas estas cosas somos feministas. Luego está la izquierda, en la que tú estás y en la que yo estoy. Y esa izquierda que debería ser feminista, porque para mí el feminismo es de izquierda, pero no toda la izquierda es feminista. Y están los compañeros rancios, que tienen muchos años, que se rehúsan a entender que ya llegamos, que vamos a ocupar espacios, y que esos espacios los vamos a hacer feministas también, aunque no les guste a ellos, aunque sean de izquierda y compartamos muchas cosas. Hay que decir también que son misóginos y que son machistas, porque son de, sí, compañera, hagamos la revolución, pero primero hazme un sándwich. Y hay que tener esta conversación, que yo la puedo tener contigo porque tenemos esto en común también, ¿no? Pero yo también quería comentarte algo, que de hecho el feminismo también debe plantearse la erradicación del sistema, porque si no te lo planteas, entonces, bueno, pues sí, podemos defender los derechos de las mujeres, pero también no entender que hay un sistema que es capitalista y patriarcal, que es opresor, que es machista. Entonces, si no logramos entender esa visión, creo que podemos también un poco desviarnos del tema y a veces ver a los hombres solo como Sí. enemigos y no verlos en su contexto como es y como la educación que hemos tenido, creo que también nos puede llevar a horizontes que no son muy adecuados también. Yo entiendo que a los compañeros mayores hay que entenderlos como entendemos a nuestros papás, ¿no? Evidentemente es y digo papás, no papás y mamás, sino papás, es que vayan logrado transitar a el entender el nuevo sistema de movimiento social, que es el movimiento social que hoy creo mueve América Latina, que es el movimiento feminista. Y luego también, como es algo que los interpela de manera personal, pues se vuelve también muy difícil que ellos acepten eh, esto como parte de, se está construyendo dentro de la izquierda también, ¿no? No, yo en esa parte no me refería justamente a eso, sino más bien me refería a que eh, más desde el enfoque feminista, porque hay compañeras que son feministas, pero que no se están planteando la erradicación del sistema. Pero en el Ah, caso ya. de los hombres, por ejemplo, yo lo que creo es que si no entienden, pues hay que hacerlos respetar, porque, o sea, hay que hacernos respetar.
hacer valer nuestros derechos, que para eso están las regulaciones. No me importa si lo entiende o no, sino que aquí me vas a respetar porque es mi derecho y no tenés por qué estarme agrediendo solo por el hecho de ser mujer. Creo que eso es importante también. Sí, obligarles al respeto. Y también creo que en la convivencia diaria dentro de la militancia de izquierda, más allá de la militancia partidista, es cansado y es verdad, pero luego creo que hay muchos compañeros muy valiosos eh, que deberían entender esto poco a poco y a veces se rehúsan porque sienten que es... Hay momentos, creo yo, en los que hay que decir, a ver, no es personal y no es contigo. Entiende de lo que estamos hablando a nivel general, pero luego son compañeros que están en la otra idea que tú decías. Hay una parte de este feminismo que es el feminismo liberal, incluso el feminismo, aunque sea contrario conservador, porque aquí las mujeres conservadoras de México se creen muy feministas, ¿verdad? Con su pañuelo morado, que niegan derechos a las mujeres y que solamente creen que la única desigualdad que te atraviesa es ser mujer, y la mujer como a ellas la entienden, cisgénero, heterosexual y blanca, porque si no, las demás no son mujeres y no sufren ninguna discriminación y la interseccionalidad no existe para ellas. Y claro, luego está el feminismo en el que creo que tú y yo nos encontramos y es el de todas las estructuras de poder, sobre todo de poder económico, que sirven para oprimir y para generar desigualdades, son la lucha del feminismo. Destruir esas estructuras y cuestionarnos esas estructuras de poder. Pero no sé si a veces somos todas. ¿No? Bueno, sí, yo creo que son temas necesarios de discutir y creo que necesitamos también tener una mirada en toda Latinoamérica porque al final todas estamos sufriendo los mismos problemas y que a pesar de que, como vos decías, hay espacios ganados, por ejemplo, en el caso de México desde la izquierda, pero que siempre se siguen reproduciendo ciertos esquemas que es necesario discutirlos y eso lo más importante también es visibilizar que existen estos espacios donde se le está frenando los derechos a las mujeres, donde todavía existen esquemas en donde las mujeres no es que no hayan podido, sino que se sigue luchando y todavía hay frenos, hay barreras que no dejan avanzar y bueno, creo que es importante también estos espacios de diálogo, de debate, porque, Diálogo. bueno, y que yo creo y también invito a la gente que nos está viendo a que comenten, a que nos digan cuáles son sus experiencias, a que comiencen a platicar con nosotras. Eso me parece increíble y creo que sí, que eso es lo que hace falta, sentarnos de todos lados y decir, esto es lo que tenemos en común dentro de cómo nos impiden o generan menoscabo de nuestros derechos políticos, entre otros derechos, y hablar y a partir de eso creo que ser no solamente una cosa de diálogo y de fuerza, sino decir, a ver dónde está el problema y a partir de ahí hacer demandas que a veces pueden parecer específicas, pero que son muy generales también, ¿no? Pues sí, yo coincido en que hay que seguir hablando de esto y por eso seguiremos nos viendo en YouTube. ¿Qué día? ¿Qué días? Los días viernes vamos a estar transmitiendo y bueno, ahí los esperamos cada semana. Nos vemos el viernes. Bye. Adiós, gracias por conectarse. Gracias.